Buenos días, nosotros les vamos a hablar acerca del metanol y gas de síntesis. Introducción. En esta presentación conoceremos el metanol, antiguamente obtenido de la destilación de madera, de ahí su nombre de alcohol de madera, y actualmente sintetizado más eficientemente por medio de gas de síntesis. Este compuesto tiene diversos usos que implican su importancia en la vida cotidiana. Además, veremos otros usos que se le pueden dar y su impacto en la industria petroquímica. Gas de síntesis. El gas de síntesis es producido a partir de materiales ricos en carbono. Sus componentes son el monóxido de carbono y el hidrógeno completamente puros. Es la base de la producción de compuestos como el amoníaco y el metanol. El metanol es un tipo de alcohol no bebible. Es tóxico si se ingiere. También es conocido como alcohol de madera o alcohol metílico. Obtención de los compuestos químicos. Gas de síntesis. En el siglo XIX se producía pasando vapor sobre el coque a temperaturas muy altas. Hoy está hecho en gran parte de gas natural. El gas de síntesis se elabora descomponiendo metano del gas natural en presencia de agua. La reacción tiene lugar a alta presión y temperatura en presencia de un catalizador. Se han desarrollado varios procesos para convertir el gas natural en gas de síntesis. El gas natural es en gran parte metano y eso proporciona una fuente de carbono e hidrógeno. El aire o el agua proporcionan el otro ingrediente necesario, que es el oxígeno. Los procesos de gas de síntesis. Los dos métodos predominantes para hacer gas de síntesis son el reformado con vapor y la oxidación parcial. El método de reformado con vapor implica pasar metano o nafta más vapor sobre un catalizador de níquel. La reacción, si el metano es la materia prima, es la siguiente. Metano más agua produce monóxido de carbono más hidrógeno. La reacción se basa en la fuerza bruta de altas temperaturas y presiones y debe llevarse a cabo en hornos de craqueo. Como siempre, con el agrietamiento ocurren reacciones indeseables que resultan en la formación de dióxido de carbono y carbono. Esto último es particularmente molesto y afecta a la reacción porque establece al catalizador y lo desactiva. El otro método es la oxidación parcial de metano. La reacción es la siguiente. Metano más oxígeno produce monóxido de carbono más hidrógeno. Al igual que el método de reformado con vapor, este proceso tiene lugar en condiciones severas, altas temperaturas y presiones, pero sin catalizador. El método de oxidación parcial se usa normalmente para materias primas más pesadas, desde nafta hasta combustible residual, en aquellos lugares donde el gas natural o los hidrocarburos ligeros como el etano, propano o butano no están fácilmente disponibles. El rendimiento de monóxido de carbono no es del 100% en ninguno de los procesos, ya que mucho dióxido de carbono también se forma como subproducto. Afortunadamente, el dióxido de carbono puede eliminarse sin demasiada dificultad mediante extracción con solvente. Aún mejor, puede reaccionar con vapor y más metano para emitir monóxido de carbono e hidrógeno, y este paso también se realiza a altas temperaturas y presiones y se utiliza un catalizador de níquel. Propiedades físicas y químicas del metanol. El metanol es un líquido incoloro a temperatura ambiente con un suave olor característico de alcohol. Algunas propiedades físicas y químicas serían las siguientes. Su fórmula química es CH3OH, tiene una masa molar de 32,04 gramos por mol, punto de fusión menos 97 grados centígrados, punto de ebullición 65 grados centígrados, una densidad a 25 grados de 0.7866 gramos mililitro, solubilidad es soluble en agua, otros alcoholes, ésteres, cetonas, éteres y la mayoría de disolventes orgánicos. El metanol es etiquetado con los siguientes pictogramas de seguridad: inflamable, muy tóxico y muy nocivo. Desde 1923, el metanol se produce comercialmente a partir del gas de síntesis, la ruta que proporciona la mayor parte del metanol en la actualidad. En este caso, la ruta del metanol es hacer reaccionar el dióxido de carbono con metano y vapor sobre un catalizador de níquel para dar monóxido de carbono e hidrógeno adicionales y luego proceder a combinarlos para hacer metanol. Las flechas doble en la reacción de metanol indican que la reacción puede ir en cualquier dirección. El metanol en estado de vapor ocupa solo un tercio del volumen como las cantidades equivalentes de monóxido de carbono e hidrógeno. Entonces, para empujar la reacción hacia la derecha, el proceso se ejecuta bajo presión. Eso hace que el compuesto que ocupa menos volumen se favorezca. El gas de síntesis a metanol en lugar de metanol a síntesis. Actualmente, el derivado que se obtiene en mayor proporción es el formaldehído, que se emplea principalmente para resinas de diferentes usos. También se pueden obtener otros compuestos del metanol como el ácido acético, metalaminas, terbutil metiléter, entre otros. Los principales usos del formaldehído son en los desinfectantes y conservantes de las industrias textiles, pieles, cuero, papel y madera. Además, el 50% de este compuesto se emplea para la fabricación de resinas tales como las siguientes: resinas fenol-formaldehído, que se usan principalmente para la fabricación de madera terciada por sus propiedades térmicas y eléctricas. La urea-formaldehído se usa principalmente para la fabricación de tablas de aglomerado por sus componentes húmedos que otorgan resistencia al papel. Y por último, la melanina-formaldehído, que es una resina que se usa principalmente para la fabricación de láminas decorativas. Un ejemplo de mecanismo de reacción de la resina urea-formaldehído es esta que se muestra a continuación. Se observa cómo la amina primaria del compuesto la urea ataca al formaldehído produciendo el compuesto con la amina catiónica. Esta atrae los electrones del hidrógeno, dejando el hidrógeno libre. El oxígeno reacciona con el hidrógeno, obteniendo al final moléculas de hidrógeno y la resina urea-formaldehído.
Otro uso comercial del derivado del metanol es el ácido acético. Desde el acetato de vinilo se prepara el poliacetato de vinilo y podemos observar que se lleva a cabo un proceso de polimerización que comienza con la etapa de iniciación por medio de un radical, provocando que el acetato de vinilo tenga un electrón libre. Dicho electrón se propaga a través de más moléculas iguales hasta formar el poliacetato de vinilo. Otro ejemplo es el uso del acetato de sodio en industrias textiles, ya que este ayuda para neutralizar las corrientes del ácido sulfúrico. Otro uso tecnológico del metanol es en las pilas DMFC. Estas utilizan el metanol de forma directa. Se introduce en la pila una disolución de metanol y agua. Dentro de esta, en el ánodo se crea la reacción de oxidación y el producto es dióxido de carbono. Y por parte del cátodo se produce agua a base de una reacción de reducción. El metanol es un compuesto de origen orgánico que es considerado como un contaminante químico por ser una sustancia tóxica para la salud humana y para los organismos acuáticos tanto marinos como de agua dulce, además de ser un compuesto de desecho y de difícil degradación microbiana, por lo cual la contaminación que genera es persistente. Debe de ser tratado de forma adecuada. Aunque se han descrito intoxicaciones por vías cutáneas o inhalatorias, la mayoría de los casos son por ingestión. En la actualidad, la intoxicación individual o colectiva suele ser de carácter voluntario, por ingestión accidental en el caso de bebidas alcohólicas adulteradas, como sustitutos del etanol en alcohólicos crónicos. La dosis tóxica del metanol es de 10 a 30 mililitros, aunque ingestas menores han causado ceguera. Es letal por encima de 60 a 240 mililitros. El metanol es absorbido fácil y rápidamente por todas las rutas de exposición y se distribuye rápidamente por todo el cuerpo. La velocidad de metabolismo del metanol en el cuerpo es de 25 miligramos por cada kilogramo hora, 7 veces más lenta que la del etanol. Los seres humanos metabolizan el metanol en formaldehído como primer paso. El formaldehído se convierte después en formiato, que puede ser tóxico a altas concentraciones y finalmente en dióxido de carbono y agua. La vida media de eliminación del metanol en el aire, que se elimina al respirar después de la exposición oral o dérmica, es de 1.5 horas. Debido a su capacidad limitada de metabolizar el formiato en dióxido de carbono, los seres humanos acumulan en el cuerpo el formiato resultante de exposiciones a altas dosis de metanol. Si se sigue generando formiato a una velocidad que exceda su velocidad de metabolización, se establecerá la toxicidad del metanol. Las propiedades más importantes del metanol que definen sus efectos en el medio ambiente son su solubilidad, volatilidad y toxicidad. Estas determinan la suerte y el transporte de las fugas de metanol al aire, agua y terreno, además de sus efectos en los organismos vivos. Según los datos de fugas comunicadas, inventario de fugas de sustancias tóxicas de Estados Unidos, se libera más metanol en el aire que ningún otro entorno medioambiental, aunque parte del metanol también se distribuye en el agua. El metanol atmosférico procede principalmente de fuentes industriales. Tiene baja toxicidad para la mayoría de los organismos acuáticos y se considera que no se acumula biológicamente de manera significativa en peces. El Programa de Conjunto de Datos de Información para la Investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha determinado que el metanol es una sustancia química de baja prioridad, cuyas propiedades no se consideran dañinas para el medio ambiente y en circunstancias normales. Sin embargo, la biodegradación del metanol resultante de una fuga en aguas superficiales puede agotar el oxígeno del agua, lo que a su vez podría dañar las especies de peces locales a concentraciones mucho mayores que 1000 miligramos por litro y principalmente mayores que 10.000 miligramos por litro. El metanol es tóxico para los organismos acuáticos como peces, dafnias y algas. En vías aerobias es más fácil que se degrade que las anaerobias, como aguas subterráneas. El metanol y las gasolinas. El metanol ha cobrado gran importancia en la industria de las gasolinas. Esto es debido a que al combinarse con gasolinas convencionales, este se puede sintetizar en metilterbutil-éter, el cual reduce las emisiones contaminantes en una gran medida, además de que aumenta la combustión de la gasolina a la que se le añade. El metilterbutil-éter puede ser sintetizado a partir del metanol y el isobuteno, esto por medio de un catalizador. Esta reacción es muy radioselectiva, por lo cual otras sustancias con cadenas de 4 carbonos no reaccionarían ante el metanol con el catalizador, lo cual produce de manera casi completa el metilterbutil-éter. El metanol tiene un gran impacto en las industrias petroquímicas, debido a la gran cantidad de procesos en el cual este interviene. Dentro de los productos podemos encontrar a los principales, los cuales son el formaldehído y el ácido acético. Ambos productos tienen una gran presencia en las industrias petroquímicas, gracias a la capacidad que tienen de participar en la síntesis de más productos comerciales. Como se puede observar, para la producción de los principales productos del metanol son reacciones simples. En el caso del formaldehído se utiliza dicromato de potasio y ácido sulfúrico, mientras que para la síntesis de ácido acético se añade monóxido de carbono por medio de una catálisis. A continuación se presentarán dos métodos del diagrama de proceso del metanol.
Los pasos de la planta del proceso parten desde la adición del dióxido de carbono al metano para el ajuste de la relación de reactivos con productos. Comienza el proceso de 1000 a 1500 de presión con un convertidor catalítico de 400 a 500 grados Fahrenheit y finalmente se destila para obtener un producto purificado. Este es el proceso por el que el gas de síntesis se somete para producir metanol, otros gases, alcoholes y agua. La reacción es exotérmica, pero esta es sensible a la temperatura, por lo que el calor debe ser eliminado rápidamente. Después de enfriar y bajar la presión, el metanol líquido se puede eliminar y purificar aún más por destilación, como mencioné anteriormente, y así poder obtener un 99% de pureza. En el proceso BAS se trabaja desde 320 a 380 grados Celsius y a presiones muy elevadas, de 340 atmósferas, usando un catalizador híbrido de óxido de cromo y óxido de zinc. La reacción es altamente exotérmica, por lo cual necesita refrigeración. Con un solo paso por el reactor se consigue una conversión en torno al 15%, por lo cual se utilizan varios reactores. El metanol se purifica por destilación fraccionada para separar los subproductos y se obtiene una pureza cerca del 99%. Uno de los mecanismos propuestos implica la quimisorción no disociativa de monóxido en la superficie catalítica. La especie adsorbida se somete a hidrogenación sucesiva para formar metanol. Este comportamiento también se puede demostrar como una simple reacción química entre reactivos y productos. Como ya se ha explicado, el metanol se produce a partir de gas de síntesis. Para ello, el dióxido de carbono y metano reaccionan sobre un catalizador de níquel para dar óxido de carbono e hidrógeno. Los productos vuelven a reaccionar y producen metanol. Alrededor del 35 al 40% del metanol hecho se convierte en formaldehído. El formaldehído es una materia prima para resinas amino y fenólicas que se utilizan como adhesivos en madera contrachapada y en la industria automotriz y de electrodomésticos para fabricar piezas. Se utilizan como materia prima para la hexametiltetramina, utilizada en plásticos electrónicos. Dentro de los productos que podemos sintetizar a partir del metanol podemos encontrar el pentaeritritol, el butanodiol, el ácido acético y retardantes de fuego. También es posible sintetizar cloruro de metilo a partir de metanol. Este producto es utilizado comúnmente en las industrias como un disolvente. Además, el metanol es utilizado como anticongelante y solvente, además de la combinación con combustibles como se mencionó anteriormente. Podemos concluir que tanto el metanol como el gas de síntesis son muy importantes, ya que gracias a ellos podemos sintetizar una gran cantidad de productos que son útiles tanto para la vida cotidiana como para procesos industriales.